compadre, pues para entrar ahí sin más preámbulo, ahorita comentamos, ¿cómo era, compadre, en aquel entonces, en aquellos años, cómo era el nuevo Reino de León, compadre? Hacía grandes rasgos. Extremo y salvaje. Ah, sí. Fíjate que es un tema muy, muy, muy bonito, ¿no? De hablar un poquito de lo que era los primeros asentamientos en el nuevo Reino de León, los primeros exploradores, ¿no? Porque, bueno, tenemos la mayoría de la gente que le gusta conocer la historia, leer, pues siempre es con Diego Montemayor, con Luis Carvajal de la Cueva y Alberto del Canto. Diego de la Cueva porque muchos como ponen Luis Carvajal y de la Cueva, pero no hay un documento, según los que saben, que no existe la I. Es Luis Carvajal de la Cueva, ¿no? Que se oye bien chingón. Entre ellos el maestro Dr. Jaime Treviño Villarreal, que ya estuvo aquí, ¿verdad? Saludos al profe. Nuestro maestro, el sensei. Y bueno, y aprovecho a de mencionar a los cronistas e historiadores, mis colegas, compañeros y grandes amigos cronistas, que pues todos estos que se va a platicar ahorita, pues es también trabajo de todos, ¿verdad? De las investigaciones que ellos han realizado a través de los años, ¿no? Sí. Y de eso se trata, ¿no? De los primeros exploradores. Y fíjate que está para el tema porque te has fijado que a veces el deseo de explorar todavía está en nosotros. Ese gen, ¿no? Es un gen. Sí, se quedó como que arraigado. Simplemente niños, cuando tú ibas allá, pues de Ramones, que allá, ¿sí? Estación Lomas, y vamos para allá, cruzate las vías y a ver qué más para allá. Mira, ves esas ruinas, ves, vamos a ver. Vamos a ver piedritas. Exacto, agarrabas metichón la raza, metichón. Agarrabas la resortera y te ibas. O sea, Sí. A ver qué hay, pues todavía lo seguimos teniendo. Entonces, pues imagínate, recién que se descubrió América. No, pues el boom, ¿no? Pero eso es bueno, Mario. O sea, hablar de la historia. Mucha gente que nos hemos encontrado muchos comentarios, muchos positivos en Facebook, en todas las redes sociales. Y a la gente le gusta. Entonces, creo la que... mayoría de la gente le gusta. A otros sí, de plano. Y se respeta. A uno dice, a mí me gusta la calle. A otros soy citadino, me gusta. Pero es que te vas dando cuenta que realmente lo poco que sabemos realmente es nada, porque te vas adentrando a este tipo de historias y esto, cabrón. Y ahorita que comentas que vamos a hablar ahora de los primeros exploradores de aquí de Nuevo León, de Monterrey, y antes de hablar de ciudades, de fundaciones, de todo eso, ¿cómo era el territorio? ¿Qué había, Mario, aquí realmente? Sí, fíjate que, bueno, hago un paréntesis porque esto de los exploradores, yo cuando era niño me llegó en mis manos un libro que se llama Los Intrépidos. Libro que fue a final de los 70s. Y habla de los primeros exploradores que tienen documentación que se sabe del mundo, ¿no? Como Janón y Piteas, para que fueron más allá del arco de Hércules, los viajes de Marco Polo. Ya estás hablando de Marco Polo. Y ya después con Colón, ¿verdad? Fresco de Orellana, Vázquez de Coronado, que exploró el suroeste de Estados Unidos, Pizarro, Vázquez de Coronado fue por las 7 ciudades de Cíbola, algo bien padre. Fue el primero que cruzó el río Colorado, el Gran Cañón y el río Colorado. Lewis y Clark, que cruzaron todo Estados Unidos. Livingstone, África, y así te vas. Hasta ahora, que fue la última exploración más, los últimos años recientes en cuanto a que hizo eco en la humanidad, pues la Luna. Ah, sí. La Luna. Entonces, pues bueno, también. Y en el nuevo Reino de León, el caso del noreste y en el nuevo Reino de León, pues también hubo exploradores, ¿verdad? Entonces, ¿qué había antes? ¿Cómo era el nuevo Reino de León? Pues bueno, como lo dije, extremo, salvaje, por las naciones de indios. Uno de los tantos exploradores que llegó, pues fue el capitán Alonso de León, el primer cronista del nuevo reino. ¿Sí? Y el capitán, que por cierto, él siempre que hacía sus expediciones firmaba según lo visto, según lo andado, ¿verdad? Por eso el lema de nuestra asociación es según lo que tengo visto y andado. Pues que se juntaron los dos. Pero ¿qué más prueba quieres? En aquel entonces pues no existía la tecnología como hoy en día, que está avanzada, que ya quedaba algo documentado y arriba en una nube, o por así llamarlo, pues ya te metías, ¿no? Y eran naciones de indios. Que bueno, los que habitaban aquí, las cercanías de Monterrey, pues eran los alazapas, los coyotes, los mioles, los cararas, etcétera, ¿no? O sea, en un grupo, digo, de naciones, un radio de 50 kilómetros, más o menos, eran los que habitaban. ¿Cómo lo escribía el capitán Alonso de León? Pues que vivían en un grupito eran nómadas, seminómadas, recolectores, muy buenos pescadores,
cazadores, ¿verdad? Y habitaban en pequeñas chozas. Las describía el capitán Alonso León. No había animal que no se comieran, chico. O sea, comían todo- hasta todo- animales ponzoñosos, Sí. víboras, rata, menos sapo y la lagartija no se las comían. Eso no. Le tenían respeto, dijo el otro. Según en las crónicas, ¿verdad? Oye, pero pues que en aquel entonces, pues, ¿qué otro te alimentabas para poder sobrevivir, no? Al final pues, de cuentas, ¿o no? Tenías que sobrevivir. Ah, ¿verdad? de alguna u otra manera tenías que hacerla. Buenos cazadores, buenos corredores, que éramos para correr. Que bueno, las mujeres, las creía que bueno, usaban como heno, ¿verdad? Para cubrirse ahí sus partes deshonestas, ¿verdad? Así es. Oye, compadre, El capitán Oye, Alonso León. qué elegancia. Bueno, qué la de Francia, qué güey. elegancia, Pulcro. güey. Entonces, bueno, eso era, claro, pero bueno, estamos hablando de eso, de Monterrey. ¿Qué otras tribus, qué otras naciones, verdad? Habitaban lo que es el Nuevo Reino, de las más conocidas. Pues, bueno, te puedo mencionar los cuanales que estaban acá por rumbo de Mina, por todo lo que es el Valle de las Salinas, los Pames allá en el sur del estado. Había indios apaches lipanes, ¿verdad? Que bajaban de las praderas tejanas y azotaban el norte, ¿verdad? Lo que es para Lampazo, actualmente es Lampazo, Anáhuac, etcétera, ¿no? Y en el caso de los Ramones, los Ayancuaras, ¿sí? O en otros escritos dicen Ayacuras o Ayacuaras, pero bueno, allá son nuestros. Son nuestros. no los vayan a son confundir con nuestros- los- Oye, ¿cómo Mario, se llama pero los era como un valle, era un terreno solo, Bueno, pero es que antes ya de consolidarse ya como el Nuevo Reino, bueno, pues sí eran valles, eran conocidos como valles. El Valle de la Extremadura, que es Monterrey, el Valle de las Salinas, que ahorita vamos a hablar un poquito, el Valle del Carrizal, ¿qué municipios conforman el Valle del Carrizal? Ciénega de Flores, Suazua, Marín, etcétera, ¿verdad? El Valle de Labradores, que es actualmente Galeana. El Valle del Río Blanco, que son ya ahorita los municipios del sur, Zaragoza, Aramberri, metió también lo que es Doctor Arroyo. Entonces, eran valles, ¿no? Se conformaban como valles. Y bueno, pues ya, cada valle... era un rancho totote. O sea, de esa manera lo bautizaban como valles en aquel Lo entonces. llevaban como valles, Ok, ¿verdad? ya. Por eso pasamos pues, el Valle de la Extremadura. Y por ejemplo, compadre, ahí cómo describían los cronistas españoles en este territorio cuando llegaron por primera vez, que los comentados, los de sangre azul que le llaman, ¿no? Algunos le llaman sangre azul. Sí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo los describían, vaya? Ah, sí, pues como te decía, o sea, es que, mira, cuando te digo, el capitán Alonso León fue uno de los primeros que empezó ya a documentar, porque cómo exploraron o cómo se adentraron al Nuevo Reino de León, pues todo empezó con el boom de Zacatecas, o sea, de la riqueza que había en las minas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Pues vamos a darle más para allá si encontramos más y más y más. A raíz de eso, porque ¿qué era lo que buscaban los primeros exploradores? Recursos minerales. ¿O qué? Plata. Por el boom que hubo allá, por los descubrimientos en las vetas en la ciudad de Zacatecas, dijeron, pues vamos a ver qué más para allá, vamos a adentrarnos más para allá, ¿verdad? Pues seguir explorando el norte en búsqueda de más minas. Entonces, esa era la principal razón por la cual los exploradores me lo llaman porque Ah, huevo. Lo que siempre manda. Claro, el billullo. los Villullo. Entonces, qué bien, si era una tierra pues rica en flora, ¿verdad? Entonces, pues también ya ganadero, pues bueno, también ya Se fue después muchos sumando. años se fueron ganadero y la agricultura pues siempre ha existido. ¿no? Sí, claro. Entonces, eso era lo que realmente buscaban los primeros exploradores. Y la mayoría de la gente, o que los que nos gusta estudiar esto, pues bueno, mencionan a Diego de Montemayor, a Alberto del Canto, a Luis Carvajal, Y de la cueva, de la cueva. ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los otros? Hay otros exploradores que por lo mejor la gente no sabe, ¿no? Simplemente algunos tienen nombres de avenidas. Caso de San Nicolás. Diego Díaz de Berlanga. Fue el primero, bueno, el que le cedieron esas tierras, ¿verdad? Y en el caso del Valle de las Salinas, Bernabé de las Casas. Bernabé de las Casas era un compañero de viaje, precisamente, de Cristóbal de Oñate. ¿Sí? No, de Juan de Oñate, perdón. Familiar de Cristóbal de Oñate. Cristóbal de Oñate fue uno de los fundadores junto con Juan de Tolosa de la ciudad de Zacatecas. Y Juan de Oñate es el descubridor, el primer colonizador de Nuevo México. De allá, de hecho, hay una estatua de él allá con su caballo. Muy Dele, enorme. dele. Entonces, Ahorita, compadre. ya tenía esa
ese gusto y esa habilidad y ese conocimiento quisquite, de explorar. Entonces, cuando él llega al Valle de las Salinas, y eso está muy interesante, fíjate, porque en el Valle de las Salinas, ¿qué municipios conforman el Valle de las Salinas actualmente? Yo lo sé por mi comparito Liberato y Jaime Villarreal, Jaime, pelado Abasolo, Mondado, Salinas, el Victoria, Carmen, todo Nuevo eso, ¿no? El Carmen, toda esa zona, ¿no? Salinas Victoria. Salinas, Victoria, el Carmen, todo Pero eso. anteriormente llegaba hasta allá, casi hasta el Nuevo Almadén, ¿no? Casi ok. lo que es Monclova. Entonces, pero actualmente esos asentamientos, el primer asentamiento que existió en el Valle de las Salinas fue la hacienda de San Francisco. Lo que actualmente es el barrio Los Guerra, ahí en Mina, Nuevo León. Okay. Ahí fue el primer asentamiento. Pero bueno, si estamos hablando, por ejemplo, el Potrero Chico, Hidalgo. en Hidalgo, Nuevo León, lo compró José Treviño y Martínez Solís en 1604. O sea, desde 1604 Pinche madre, ya se conoce. Pero la hacienda, una de las primeras haciendas en Nuevo Reino de León fue la hacienda de en medio, que se encuentra dentro del Potrero Chico. Ya. Pues la hacienda, los datos que existen es de 1614. Pero bueno, se cree que ahí de hecho, precisamente Liberato, no sé si los platico ese día, como que no pudo establecerse al 100% la hacienda de en medio. Incluso hay ruinas todavía de la hacienda en medio. Sí, sí, no de sé. 1614. Platicamos con Liberato, dice que todavía está. Y de hecho, Exacto. algo, si mal no recuerdo, y desmiénteme, primo, o alguien que comentó que lo estaban trabajando para hacer algún museo Sí. o Ojalá. un recorrido. o ¿Fue algo así, Liberato? ¿verdad? Sí. Sí, que el Potrero Chico está precioso. No, es una Entonces, turístico precioso. del Valle de las Salinas, pues también dices, está Salinas Victoria, que también tiene sus haciendas. Una de ellas muy, muy conocida es la hacienda de Mamuliqui. No sé si les platicaron ahí la historia esa de... No, de eso no Mamuliqui. contaron. No llegamos para allá. Muchas de los pueblos o comunidades llevan nombre de caciques indios. Entre ellos Mamulique, ¿no? Que es el indio Mamul. Que Mamul es de aquí, ¿verdad? O sea, por eso decía Mamul es de aquí. Mamul. Eso decía don Ambrosio Bojardo. Y Morales. Este sí es I Morales. Ese sí es con la I. Aclarando. Papá de nuestro amigo Fabio, cronista ahí de Señor Victoria. Son de las primeras haciendas. Ahí que después perteneció a Mariano Arista, presidente de México. Ahí vivió, creo que con doña Carmen Arredondo, que era esposa de Gonzalitos. Hay una novela acerca de eso, pero eso es otra cosa. Es un show. Es Salinas Victoria, conforman el Valle de las Salinas, el Carmen, ¿sí? Que el Carmen nació como la hacienda del Chipinque. Chipinque significa un lugar de abundante agua, Okay. ¿verdad? Y uno de los primeros también asentamientos ahí, de las haciendas más antiguas. Sí, pues en por Nuevo el agua, Reino de León, chingada. En aquel ¿verdad? entonces. Que actualmente tiene vestigios, fíjate, por ahí hay unos vestigios. Una vez no debo decirlo, si lo digo, bueno, mi compadre Leo Villarreal, el cronista del Carmen, una vez me dijo, mira, vente. Y me llevó a donde él cree, él y su papá, don Leonardo Villarreal, que en paz descanse, que estuvo la hacienda de Ana María de las Casas, la hija de Bernabé de las Casas. ¿Sí? Casada con Diego de Villarreal. Por eso todos los Villarreal son de ahí. Descienden del capitán Diego de Villarreal, que fue ahora sí, digamos el que... Ok, llegó Bernabé, pero el capitán Diego Villarreal fue el que... El que hizo todo el... Se dio todo el vuelo. lo que se viene ¿Y enterando qué era- uno? ¿Y qué era lo que buscaba? Minas. Por eso en el Cerro de Minas Viejas, te fijas, pues está en Carmen, están las minas del Rosario, en las minas de la Magdalena están en Abasolo, todo eso, hay minas, ¿no? ¿Y Entonces, esta mina Nuevo León? bueno, pero eso es por Francisco Javier Mina. Oye, Salinas dijo Pero no. bueno, Abasolo también, el que dijo Jaime, no sé si, que nació como la hacienda de Guía de Viudas. Sí. Guía, pues, un apellido, ¿va? Pero no sé si Jaime les platicó por qué viudas. No. Les platicó, porque se cree que Jaime cuenta, ¿no? Que en el siglo XVIII, en 1700, final de 1700, trabajadores de las minas, de la mina de la Magdalena, murieron por un derrumbe. Entonces todas las de la hacienda quedaron viudas. Y ahí viene el nombre. Fíjate. Y ahí está la viuda de Sánchez también. En la sangrita que no puede fallar. Bruta. Bueno, del Guajuco, pues te digo, estaba el Guajuco, estaba el Cuso Armando el Colmillo, estaba el Indio Cabrito acá en Ramones, Mamul acá en Salinas, Icamole, o Icamoyi, o como le llamaban acá en García. como a veces no podían pronunciarlo los europeos, en el caso de los españoles o portugueses, pues porque los primeros colonizadores y exploradores de aquí no eran españoles, eran portugueses, ¿no? Ah, cabrón. Sí. Entonces, bajo el servicio de la corona española. Así es.